Hola, hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, este video va a ser diferente a los demás, ya que me han estado haciendo varias preguntas y he invitado a un amigo, Huki, que viene jugando desde Asia varios meses y tiene muchísima experiencia, y él viene a compartirnos con nosotros y respondernos todas estas preguntas que han estado haciendo respecto a lo que es las propiedades, cómo rentarlas, cuál es la mejor propiedad para el que está comenzando a jugar, respecto a la labor, las camas, lo que es el sistema de procesamiento del Archum. Todo esto lo va a responder en este video que lo vamos a ver a continuación. No se olvide suscribirse si todavía no lo ha hecho, y si se queda hasta el final de este video, recuérdense regalarme un like. Los beneficios del estándar, como ven, son 4 y 4, o sea, en total vas a tener 12 sembríos acá. Lo recomendable, como les digo, es sembrar las de 24 horas, no siembren las de 4, porque no les va a dar los recursos, no les va a salir esto. Es muy baja probabilidad que les salgan los recursos raros. Si usted siembra las de 24, les va a salir cantidad de esto 10, 9, 8 y hasta de estos 5, 4 o 7. Ahora, la tienda la construyen con unos objetos que son unas maderitas que la vas a encontrar acá. Todo terreno tiene su zona de construcción o su zona de venta, donde vas a tener la venta de las semillas para los animales, la venta de los seeds para las plantas, donde también van a encontrar el brasier para que lo compren, el general market, donde está todo lo que quieren comprar, y acá estas son las instrucciones para la tienda de la tienda. Te van a pedir 4 o 3, creo. Cuando construyes la casita te va a decir cuánto te va a pedir, pero es esto es lo que te va a pedir. Con esto construyes la tienda, que es lo más básico. Y acá compras los procesadores y las camas, la cocina, la cama, el procesador. Por eso aquí aparece todo, sí, aparece la mesa de multipropósito, la cama, que sí, todo esto se mejora. Probablemente mejoras la cama, el procesador y la carpintería. Lo demás son para... y la cocina también la mejoras. Lo único que no mejoras es el workbench y el multipropósito, porque eso es como tener las tiendas de un community center. Recuerden el oro, al inicio no les van recuerden que al inicio del servidor están haciendo las promociones de invitar a sus amigos, y el segundo regalo es 50 de oro. Ese 50 les va a servir bastante para iniciar con la construcción de su casa, porque ustedes sabrán, cuando inician no tienen nada, tienen 0, pero si ustedes hacen eso van a tener 50 de oro, ya que es mucho para el inicio del servidor. Construyen la tienda con ese material y un procesador, que son los básicos, y les va a dejar poner una cama. La cama te va a dar cada 12 horas 1000 de labor, o sea 24 horas un día, 2000 de labor, y el procesador te va a dar 1000 de archivo diario, o sea cada 12 horas 500, cada un día 1000 de archivo. Claro que ustedes tienen que timear o ya ponerse un despertador o una alarma que les indique que ustedes tienen que cambiar la labor y el archivo en el momento, porque ustedes se retrasan 20, 30, 40 minutos, ya están perdiendo tiempo, que a la larga ya no van a ser 28 días de ganancia, van a ser 27. La cama no te cobra nada para que coloques la labor. Tú vienes, simplemente te acercas y activas la cama. Ya depende si tú lo quieres en 2, 6 o 12 horas, 3, 6 o 12, y el archivo también en 3, 6 y 12. Pero el archivo sí te va a cobrar labor para que tú proceses las esquilas. Te llega por el correo, ¿no? 2 semanas antes a decirte que ya tienes que pagar la propiedad. Sí, 12 días o 13 días. Y lo más importante, el diseño, he escuchado que lo compras
y cuando ya no quieras estar más alquilado, te lo devuelven. Ahora vamos con la mediana. Justo acá hay a mi lado una mediana que recién está siendo construida. Y ahora, el tema de la construcción de la mediana, al inicio el pergamino, y te va a permitir construir solamente esto, como lo ven acá, el primer piso. Este es el primer piso, un piso nada más al inicio. Y te va a pedir lo que es la madera, el hierro y la tela. Ya. Ahí tú creo que vas a poder pasar el cuadradito que te envié, ¿no? La imagen que te envié. El primer nivel, como ven acá, solamente le deja una cama, que en todo construcción solamente te deja una cama, pero los procesadores sí aumentan. Es por eso que muchos construyen las medianas. El mediano te deja 2 en el primer nivel, que es solamente en el primer nivel, porque ya les he dicho que son 3 niveles de construcción. En el primer nivel, que es el primer piso, solamente un piso, te deja 2. Y cuando lo construyes en esta forma que es el mío, que es lo máximo que puedes construir, este ya está en el tercer nivel. Ya. En el segundo nivel ya te deja poner 3 procesadores, ¿sí? Y una cama. Bueno, eso sí o sí lo vas a tener que tener acá. En el tercer nivel te va a poner remodelarlo a esto, que te pide 5 martillos y 2 vouchers. Yo ya lo remodelé, ya, pero te deja de remodelarlo según a tu gusto, diferente color, pero yo ya lo remodelé, ya usé ya esto y lo puse en color verde. Ya. ¿Qué te va a permitir este tipo de formato de remodelar? Te va a permitir poner 15 sembríos, porque si tú ves, este ya está remodelado, hay uno que no está remodelado, ya todos están remodelados. Hay un modelo que no te permite sembrar acá a los costados, o sea, es igual a esto, 2 pisos, pero no te permite sembrar, no te da espacio. Muchos que buscan la medium, te va a permitir upgradear tus procesadores. Ya no van a ser los normales. Te va a dejar colocar los de siguiente nivel. El que es el grande. El gran bet y el gran proceso. Y ustedes, como les dije, los van a visualizar con el brillo que sale arriba de los procesadores y de la cama. Costo de renta, producción y construcción. Es el mejor terreno, por eso todos los medium desaparecen en todos los servidores. No hay ningún medium, no queda ningún medium para alquilar en todo servidor. Es una de las mejores es el mejor terreno, por propiedad. O 3.700 creo de labor cada 24 horas, o sea, me da 1.400 o 1.380 cada 12 horas. Ya no es 4.000 exacto, es 3.700 o 3.800, no recuerdo. El procesador sí me da 2.000, 6.000, ¿ya? Es por eso que tienen que tener en consideración de que a partir de la medium, al menos la medium ya te compensa un poco el gasto de labor para el procesar. La estándar sobrepasa y te da bastante labor, pero a partir de la large ya las camas ya no compensan. Ahora vamos con la large, que es esta, que ya vieron, es esta, XL Games. Promedio estándar, la renta, que lo van a visualizar acá, en una large, es de 500, y siempre es bueno una XL Games porque acá me cobran 391, 490, casi nunca sube de 500, no he visto que suba de 500, pero sí puede que suba de 500, pero no tanto como si alquilan un jugador. Ya, esta es una large. El pergamino sí está carito. Y esto ya es una inversión fuerte, ¿ya? Es 1080 BSLT. ¿Ya? Si ustedes destruyen su casa y deciden irse y ya no jugar más el juego, destruyen su casa y esos 1080 se devuelven a tu inventario. Pero los materiales sí los pierdes.
sea, se destruye la casa totalmente. Eso sí no te lo van a devolver. Construyen la primera casa, el primer nivel, y les va a dejar solamente poner 4 procesadores en el primer nivel. Y en el segundo nivel, o sea, cuando construyen el segundo piso, con los vouchers y los martillos, les va a poder dejar que 5 procesadores y una cama. Acá yo estoy gastando 1000, 5000 de labor diario. No me compensa, como ustedes ven. De 3800 a 5000 tengo 1200 de labor en negativo. Por eso que a partir de la Large ya la cama no te va a compensar la labor. Y es por eso que te obliga a comprar labor a partir de la Large. Los procesadores también, el beneficio de la Large es que te lo puedes poner a raro. La cama también la puedes poner a rara. Pero el costo, como van a ver acá, una rara te cuesta 100.000 de Archeum, 2000 de labor, un chatibón azul y el procesador en verde. Igual que la cama en verde, chatibón azul, 100.000 de Archeum y 2000 de labor. Que es mucho para... Pero el que quiere hacerlo lo puede hacer y sacar los procesadores azules. El terreno de XL Games siempre va a tener lo que es un precio, el cual va a variar con la renta de historia. La renta básica de un estándar es de 100. Ahora, esta renta, una vez que tú o la persona lo alquila a XL Games, aquí va a aparecer lo que te puede cobrar, lo que posiblemente te puede cobrar el siguiente mes, que puede ser más o hasta puede ser menos, 119 o puede ser 90. Lo recomendable es siempre que alquilen de XL Games, porque XL Games no te va a subir tanto la renta. Va a variar, pero no va a ser mucho. Claro, según cómo está el mercado, todo la estándar, sí o sí tienen que rentarla. Por ejemplo, él te va a mantener o sea, de todos los meses el mismo precio, ¿no? No es que se mantenga al mismo precio, sino es que no va a subir tanto. No va a subir como tanto. Que un jugador te lo rente a ti. Claro, como un jugador te lo rente. Porque el jugador, ¿qué es lo que pasa cuando uno compra? Él tiene el poder de modificar la renta a un 200%. Que si la estándar es 100, o sea, el precio estándar es 100, él lo va a poder modificar a 200. Igual con la medium, igual con la large. Entonces, o sea, el precio es modificable cuando es de un jugador. Pero cuando es de XL Games, él lo modifica de acuerdo a la demanda y oferta que ha habido en el juego de los terrenos, que siempre no es mucho, no llega ni sobrepasa el 150%, el 130%. No he visto que sobrepase eso. Y eso es en un periodo de 28 días, ¿no? Claro, ¿dónde puedes visualizar eso? Te vas a Log Management y acá en Leasing Contract, ahí puedes ver la base de renta es esta. Por ejemplo, de la Large, como te menciono, es de 500 y mi renta que he pagado es 391, o sea, he pagado menos de la renta que es. O sea, tener una de XL Games es mucho mejor que tener la de un jugador a partir de la medium, porque a veces vas a encontrar estándares con 80 de BSLT o 70 y esas las puedes alquilar porque no te va a doler mucho de que te destruir tu casa. La medium es 200, en esta sí me está cobrando 31 BSLT más, pero es pagable. No es tanto que sería 300, 280 o algo así. Y acá te va a aparecer tus lotes que te pertenecen y los lotes con contratos por rentados. Sembrar en un terreno, o sea, sí o sí, al hacer el brasier, tienes que poseer un terreno. Los brasieres, una vez que los siembras, van a quedar así, sembrados, esperas tus 4 horas y después de 4 horas van a quedar así como está acá. Un brasier, se revientan los brasieres, quedan de esta manera. Bueno chicos, hasta aquí dejo este videito de hoy para que no se extienda más. En el próximo video vamos a estar hablando de cómo se construyen los brasier, cómo se siembran, cuánto BSLT se puede hacer al día.
Gracias a nuestro amigo Juki por la colaboración y a ustedes que se ha quedado hasta el final de este video. No se olvide dejarme un like y suscribirse si todavía no lo ha hecho. Nos vemos en el próximo video. Se me cuidan. Chao, chao.